Raftalia, una niña feliz que perdió todo lo importante para ella, hasta que un día se rompió y le quitaron toda la esperanza. No había un lugar al que regresar, su cuerpo se debilitaba y era doloroso vivir. Pero, en su peor momento, fue salvada por el héroe del escudo. Por eso, se convirtió en su espada y en el futuro una emperatriz. Esta es su historia. Raftalia, una niña que vivía en un pueblo cerca al mar y jugaba con sus amigos con normalidad, como cualquier otro día. Los juegos eran simples, como las atrapadas, escondidas o simplemente pasear por los alrededores. Para los niños, la vida en la aldea era simple y feliz. Se levantaban, jugaban con sus amigos y regresaban para comer con sus padres. Lo mismo era para Raftalia. Ella vivía feliz con su padre y madre en esta remota aldea donde vivían otras personas como ellos, demi-humanos o humanos, mitad animal o bestia. La mayoría de los habitantes de la aldea tenían alguna característica animal de una determinada raza semi-humana. Raftalia heredó de su padre rasgos parecidos al mapache con 2 orejas de animal y una cola. Los días felices en la aldea pasaron rápido. Tal vez, antes de que se den cuenta, los niños crecerían para convertirse en adultos y expandir la aldea. Pero, en un día normal, como cualquier otro, mientras los niños jugaban alejados de la aldea, se escuchó un fuerte sonido. El cielo cambió y la tierra tembló. Raftalia recordó las palabras de sus padres de regresar si sucedía algo inesperado y regresó a su casa. Tan pronto como lo hizo, se encontró con su madre, que le dio un fuerte abrazo, preocupada de que algo malo le hubiera sucedido. Cuando fue liberada, Raftalia observó que los adultos se reunían para discutir algo en el centro de la aldea. Pero esta reunión fue prontamente interrumpida, cuando un grupo de esqueletos humanos, monstruos calavera, apareció de la nada. Los asustados aldeanos querían escapar, pero el padre de Raftalia tomó el liderazgo y enfrentó a los monstruos con ayuda de su magia, derrotando a los esqueletos y dando un tiempo a la aldea para formar planes. Después de un poco de discusión, se llegó al consenso de abandonar la aldea para refugiarse en el castillo del señor de estas tierras. Pero, antes que pudieran salir de la aldea, se escuchó un fuerte rugido y apareció un monstruo con forma de un perro de 3 cabezas, un cerbero. El monstruo, con una embestida, rompió la barrera de la aldea, atrapando entre sus garras a un desafortunado aldeano. Presas del pánico para salvar sus vidas, los aldeanos se dispersaron, pero esta acción los condenó a todos, porque si se reunían y se enfrentaban juntos al monstruo, serían capaces de derrotarlo. Así lo pensó el padre de Raftalia, quien solo pudo ver cómo el cerbero perseguía a los aldeanos uno por uno y acababa con sus vidas. Los aldeanos corrieron, huyeron en dirección al mar. Pensaron que estarían seguros en el agua. Grave error. Así como ellos podían nadar en el agua, el cerbero también podía moverse en el agua, incluso con una mayor facilidad que los humanos. El cerbero atrapó a uno, luego a otro, y continuó así hasta que el mar se tiñó de rojo. Cuando se cansó o simplemente no encontró ninguna otra presa, regresó a la superficie, donde encontró a Raftalia y su familia. El monstruo no lo pensó y se acercó a la familia de 3. Para que no escapen, arrinconó a los 3 al borde del acantilado hacia el mar. Al ver esto, el padre y la madre de Raftalia se miraron entre sí y tomaron una difícil decisión. Ambos miraron detrás de ellos, a su hija Raftalia, listos para decirle sus últimas palabras. Por su parte, Raftalia estaba asustada. Lo había estado desde que el cerbero apareció en su aldea, pero por algún motivo se sintió más asustada que nunca cuando sus padres la miraron en el acantilado, como si estuviera por perder algo muy importante. Entonces, sus padres le dijeron que no olvide sonreír, porque cuando ella sonríe, todos sonríen, y que por favor tiene que vivir. Raftalia, dándose cuenta de lo que estaba por suceder, gritó a sus padres para que no la dejen, pero su madre con fuerza la empujó por el acantilado. Raftalia voló por el aire y cayó en el océano. Por un momento, solo pudo ver burbujas a su alrededor, pero cuando sacó la cabeza del agua, vio el momento exacto donde el cerbero se abalanzó sobre sus padres. Negándose a reconocer este hecho, Raftalia nadó en contra de la corriente,
pero las fuerzas de las olas le empujaron más y más lejos del lugar donde vio a sus padres con vida por última vez. Cuando Raftalia finalmente llegó a la orilla, ya era de noche y el cielo había vuelto a la normalidad. En esa misma orilla, Raftalia se encontró con los aldeanos sobrevivientes del ataque anterior, aunque parecía que la mitad había muerto. Pero Raftalia aún no podía preocuparse por los demás. Corrió desesperada al acantilado donde vio a sus padres por última vez, encontrando un grupo de caballeros que transportaban los cadáveres de los monstruos derrotados, entre los que se encontraban el cerbero que los atacó antes. Raftalia los ignoró y pasó a través de ellos hasta llegar al acantilado, donde vio lo que quedaba de sus padres. Con un grito desesperado, Raftalia gritó al cielo. No supo cuánto tiempo había pasado, pero cuando fue consciente otra vez, ya había enterrado los cuerpos de sus padres. Recordó las últimas palabras que le dijeron: no olvides sonreír, sé amable con los demás. Cuando sonríes, todos sonríen. Recordando estas palabras, Raftalia tomó una decisión. Ella sería cargo de los demás, no dejaría que el sacrificio de sus padres sea en vano, no lloraría más. Raftalia, con una nueva determinación, regresó con los demás. Todos los aldeanos aún se lamentaban de la pérdida de sus seres queridos, pero no podían seguir así para siempre, por lo que Raftalia, con una sonrisa, hizo lo posible para animarlos. Uno de los aldeanos, incrédulo, al verla sonreír, a pesar de perder a su familia, le preguntó cómo podía actuar así, a lo que Raftalia afirmó que estaba triste, pero al pensar en lo que sentirían los que perdieron la vida en este ataque, al ver la aldea que tanto quieren destruida como está, y a todos lamentando sus muertes, no puede dejar que sigan preocupados. Los aldeanos, al ver la determinación de Raftalia, salen de su dolor y se unen para recuperar la aldea a su forma original. Los días pasaron, la recuperación era lenta y todos aún sufrían la pérdida de sus seres queridos. Raftalia, a pesar de aparentar lo contrario, lloraba todas las noches y llamaba a su padre y madre, aunque parecía no ser consciente de este hecho. En esta nueva normalidad para recuperar la aldea, todos seguían ocupados hasta que un grupo de personas entró en la aldea. Era un grupo grande y parecían bandidos. Uno de los pocos ancianos de la aldea se enfrentó al grupo y preguntó por sus motivos, pero los bandidos no tenían intención de hablar y empezaron su ataque, matando a todos los hombres y ancianos, tomando a las mujeres y niños para venderlos como esclavos. Raftalia, así como muchos otros, intentaron escapar, pero fueron rápidamente capturados. Raftalia solo pudo sentir que le jalaban el cabello antes de recibir un golpe en el cuello y perder el conocimiento. Lo siguiente que supo Raftalia fue que la vendieron como esclava a un traficante de esclavos. Desde ese momento, Raftalia perdió su libertad y todo rastro de su vida feliz. Primero, la vendieron para ser una sirvienta en una casa noble, pero la devolvieron poco después. Segundo, la vendieron a otro noble que trató de enseñarle un trabajo, pero la devolvieron debido a sus constantes pesadillas. Tercero, y el peor de todos, lo vendieron a otro noble, pero este tenía una afición, una retorcida afición de torturar a sus esclavos hasta que griten de dolor. Raftalia, entre la miseria y dolor de su vida como esclava, aún no había perdido toda la esperanza. Se mantenía cuerda gracias a la promesa con sus padres para cuidar de los demás y de la aldea. Incluso si ahora era una esclava, esperaba tener en el futuro la oportunidad de reconstruir la aldea con sus habitantes originales. Además, a su lado se encontraba su amiga Rifana, aunque se encontraba muy débil y enferma. Raftalia esperaba que su amiga se recupere. Para eso, siempre le daba su ración de comida, un plato de sopa que sabía a barro para que tenga las fuerzas para recuperarse. En estos tiempos, ambas recordaban con anhelo su aldea, en especial la bandera de su aldea. Siempre que la veían y pensaban en esta, se llenaban de esperanza. Pero esta esperanza estaba por romperse. 3 días después, Rifana murió y Raftalia, incapaz de aceptar este hecho, estuvo aturdida hasta que el villano rompió su última esperanza. Le mostró una esfera donde se podía grabar imágenes y escenas de distintos lugares.
En la imagen proyectada, Raftalia observó y reconoció su aldea. Estaba completamente destruida y sin ninguna persona viva. La bandera, que representaba la esperanza en el corazón de Raftalia, se encontraba tirada en el suelo y quemada, hecha cenizas. Raftalia sintió que algo se rompió dentro de sí. Los recuerdos que tenía de las últimas palabras de sus padres empezaron a torcerse y convertirse en una pesadilla. Empezaban a maldecirla, decirle que era una mala chica que no protegió la aldea, que debía morir, entre otras cosas. Las lágrimas de Raftalia, que había aguantado todo este tiempo con la pérdida de toda esperanza, no dejaron de fluir hasta que se le secaron los ojos. Desde ese día, Raftalia perdió todo propósito en su vida. Poco después fue de vuelta al traficante, pero no sintió ninguna alegría o alivio de escapar de su anterior dueño, solo vacío y dolor. Su cuerpo se debilitaba cada día y parecía que solo era cuestión de tiempo para que su vida llegue a su fin. Fue en ese momento que Raftalia conoció a su nuevo maestro. Él sería el cuarto. La primera impresión que tuvo Raftalia fue que él estaba muy enojado. No con ella precisamente, pero enojado con todo el mundo. Tenía una expresión aterradora que le hacía pensar que la matarían si lo hacía enojar, aunque tal vez eso sería bueno. Solo esperaba que su inminente muerte no fuera muy dolorosa. El héroe del escudo, un cuento de niños de su aldea natal. Raftalia con sus amigos solían creer en la existencia del héroe del escudo. Era el ídolo en la mente de Raftalia y todos los niños de la aldea, pero Raftalia dejó de creer en la existencia de héroes cuando su amiga Rifana, quien más creía en el héroe del escudo, murió y no fue rescatada. Raftalia nunca pensó que conocería al legendario héroe, pero lo hizo. El héroe del escudo la compró como su esclava para que luche por él. En el momento en que la compró, no lo reconoció, pero el trato que recibió después la hizo creer que el héroe del escudo en verdad existía, porque cuando la compró, al verla con hambre, le dio deliciosa comida. Al verla mirar con envidia los juguetes de otros niños, le regaló una pelota para jugar. Cuando gritaba por las noches debido a las pesadillas, no se enojaba y la consolaba. También curó la enfermedad que la estaba matando, y poco a poco, bajo su cuidado, fue curando su corazón, haciendo que Raftalia recupere la esperanza y su deseo de vivir. Puede que el héroe del escudo no lo haya cuidado por amor, compasión, cariño o algo parecido. Puede que simplemente la vea como una herramienta conveniente, pero Raftalia estaba bien con eso. A la persona que le dio esperanza, quien la hizo ser feliz de nuevo, al héroe del escudo, a Naofumi Iwatani, le daría todo de sí. Por eso, se convertiría en la espada del héroe del escudo. Las aventuras de Raftalia y Naofumi continuaron. Superaron la segunda, tercera y cuarta ola. Consiguieron compañeros como Filo y Melty. Raftalia rescató a sus amigos que eran prisioneros del noble que la torturó, castigando al villano. También limpiaron la reputación del héroe del escudo y se enfrentaron a la tortuga espiritual. Pero este último enfrentamiento y la aparición de un nuevo enemigo hizo que viajaran a otro mundo para perseguirlo. Desafortunadamente, en el proceso, fueron separados y Raftalia fue capturada, pero no por mucho tiempo. Raftalia tuvo la suerte de ser encarcelada junto a los héroes del otro mundo, con los cuales habían formado una alianza temporal para derrotar a Kyo, el enemigo de esta parte de la historia. El grupo logra escapar gracias a la magia de ilusión de Raftalia, con la cual engañan a los guardias, haciéndose invisibles para hacerles pensar que habían escapado y entren a la celda para revisar cómo escaparon. Cuando entran, Raftalia se acerca y toma del guardia un talismán que controlaba el sello de gran parte de los poderes de Raftalia y el grupo. Con su fuerza restaurada, logran escapar de la prisión y empezar su camino de regreso para reencontrarse con el grupo de Naofumi. En este viaje, llegan a una ciudad donde se estaba realizando una especie de festival para celebrar que ese día estaba por aparecer un nuevo héroe de la katana. Curiosos por la aparición de un nuevo héroe, Raftalia y el grupo se acercan al altar donde se encuentra el arma legendaria, donde poco después un famoso guerrero de ese reino se acerca a la katana con la intención de reclamar la espada y tomar el título de héroe. Pero antes que pueda tocarla, la katana
sintiendo la presencia de un anfitrión más adecuado, vuela por el aire y se lanza a los brazos de Raftalia, la cual, aún sin procesar este hecho, abraza la katana y siente una conexión entre ambos. Entonces, el hombre furioso, al ver que le han quitado el arma que según él le pertenece, acusa a Raftalia de ladrona y ordena al ejército del reino para que la capturen. Viendo esto, Raftalia escapa de la escena y se aleja de su grupo para que no los persigan. Raftalia empieza a correr por las calles de la ciudad. Cada vez que escucha a un guardia cerca, se esconde o corre más lejos. La persecución duró todo el día y toda la tarde. Entrando en la noche, Raftalia pudo sentir que se estaba quedando sin fuerzas. Su cuerpo dolía, sus extremidades dolían. No sabía cómo, pero estaba recuperando la fuerza y el nivel que perdió al viajar a este mundo. Pero el proceso era extremadamente doloroso, porque su especie y los demihumanos en general, cuando suben de nivel y se hacen más fuertes, tienen un periodo de rápido crecimiento. En este proceso, que puede ser de unas pocas semanas o días, los demihumanos pueden pasar de tener el cuerpo de un niño al de un adulto en cuestión de días. Pero este proceso suele venir con un gran dolor debido al rápido crecimiento del cuerpo. Y este era el dolor que atormentaba a Raftalia, pero no era el dolor soportable que sintió cuando creció por primera vez. En esa ocasión, aunque el cambio era visible a simple vista, el dolor aún era soportable porque no creció a su forma adulta en el mismo día. Pero esta vez, en cuestión de horas, su cuerpo se fue acercando a su forma adulta. El vestido que le quedaba un poco grande empezó a quedarle pequeño. Raftalia ya estaba en sus últimas fuerzas cuando escucha nuevamente las voces de los guardias que la persiguen, por lo que sin mucho tiempo para pensar, sube a un templo en la cima de la montaña para esconderse. Pero cuando entra al templo, se encuentra con una sacerdotisa, la cual, al ver el arma que lleva Raftalia, la reconoce como la nueva héroe de la katana, explicando que su familia por generaciones habían apoyado a los nuevos héroes de la katana, por lo que la sacerdotisa deja que Raftalia descanse en el templo y le da un nuevo traje de sacerdotisa para que use. Raftalia agradece la ayuda y se concentra en descansar. Pasó un tiempo hasta que los guardias encontraron la posición de Raftalia, pero esta vez Raftalia no escapó, salió paso a paso del templo con su nuevo traje de sacerdotisa. Los guardias, al ver su atuendo, se sorprenden y la reconocen como la héroe de la katana. Pero el hombre que la acusó de ladrona no permitiría que otra persona tome su puesto como héroe, por lo que la mataría. Pero Raftalia no era la misma que hace poco tiempo. Su cuerpo ya no dolía y rebosaba una gran cantidad de poder que nunca había sentido. Por lo que Raftalia, con unos cuantos cortes a extrema velocidad, derrotó a su enemigo. También cortó en dos las bestias que invocó el hombre para acabar con ella. Pero Raftalia, a pesar de aparentar lo contrario, estaba en su límite. Para acabar con facilidad con el enemigo, agotó gran parte de la energía en su cuerpo, por lo que Raftalia, para no ser perseguida, se alejó de la escena como si no estuviera agotada, bajando las escaleras del templo, mientras los perseguidores se quedaban atónitos en la montaña, demasiado asustados como para pensar en perseguir. Raftalia continuó con su acto hasta llegar casi al final de las escaleras, donde empezó a respirar pesadamente y el movimiento de su cuerpo se ralentizó. Raftalia pensó en su maestro, el héroe del escudo. Imaginó que estaría molesto. Después de todo, se quedó atrás sin su permiso para que puedan escapar de la trampa que les pusieron. Además, en el proceso de vincularse con la katana, Raftalia sintió que su marca de esclavo fue borrada. Este hecho debería molestar al héroe del escudo, quien perdió la capacidad de confiar en otras personas al ser traicionado. Pero, incluso si estaba molesto o la rechazaba, Raftalia quería volver a su lado. Quería seguir siendo su espada. No era solo eso. Tenía un deseo más profundo. Quería ser capaz de poder caminar a su lado. Entonces, sin previo aviso, una última bestia aparece al lado de la debilitada Raftalia. Por un momento, Raftalia pensó que era su fin. Pero antes que la bestia pueda alcanzar a Raftalia, un escudo verde aparece en el aire y bloquea el ataque. Detrás de este aparece Naofumi, el héroe del escudo. Con la llegada de su grupo, la bestia es fácilmente derrotada y todos celebran el reencuentro. Pero el grupo de Naofumi pregunta preocupado por lo sucedido y Raftalia cuenta todo, incluyendo la desaparición de su marca de esclavo.
Cuando termina la explicación, Raftalia y Naofumi se quedan mirándose fijamente. Naofumi, con ojos ligeramente temblorosos, le dice a Raftalia que es libre, pero ella no lo deja terminar y lo abraza, diciéndole que está de vuelta. El tiempo pasó y con el grupo reunido se resolvieron los problemas en el otro mundo. Ahora tocaba prepararse para el resurgimiento de la segunda bestia espiritual en unos meses. Tenían que hacerse más fuertes y reunir aliados. En este tiempo pasaron muchas cosas, como conocer a Sadina, la hermana mayor de Raftalia, no de sangre, que cuidó de ella de pequeña. También rescataron a los niños restantes del pueblo de Raftalia y se unieron al grupo Atla y Fol. Después de esto, se habían resuelto todos los problemas y solo quedaba prepararse para la siguiente gran batalla en la aldea. Al menos, así fue hasta que Naofumi, al haberle gustado el traje de sacerdotisa de Raftalia, le pide que lo use de nuevo. Raftalia no estaba muy entusiasmada con la idea, porque no entendía qué le gustaba del traje, pero estuvo de acuerdo igualmente y regresó para cambiarse. Unos minutos después, Raftalia apareció con el traje de sacerdotisa en la aldea, pero Sadina, quien recién regresó del mar, al verla, casi gritó de pánico y trató de quitarle la ropa tan rápido como pudo. Pero antes que Raftalia pueda cambiarse, se escucha una explosión en una casa y aparecen varios ninjas que declaran aceptar la declaración de guerra de Raftalia para convertirse en la emperatriz celestial. Entonces intentan asesinarla, pero son detenidos por Naofumi y el resto, aunque estos ninjas eligen suicidarse explotando antes que ser atrapados. Cuando todo se calma, Sadina explica a todos el origen y el motivo por el que atacaron a Raftalia. Empezando desde el comienzo, el padre de Raftalia era parte de la familia real en el lejano país Kutenlo. Su padre, al no querer verse involucrado en la guerra para decidir el próximo emperador, decide desterrarse junto a su esposa. Pero esto no significaba que Kutenlo se olvidara de él, por lo que se enviaron ninjas para vigilar su situación y en caso intente regresar para traer caos a la nación, acabar con su vida. Desde el momento en que salió del país, el padre de Raftalia fue vigilado en todo momento, y como guardia solo tenía a Sadina, quien lo siguió voluntariamente, pero su nivel y fuerza fueron reiniciados. Aún así, la presencia de los vigilantes no alteró el estilo de vida del padre de Raftalia y su esposa, debido a que solo cumplían su deber de vigilar desde las sombras. Pero en el futuro, ese fue el problema, solo vigilaban, sin ninguna intención de ayudar si algo malo sucedía, como se demostró con la muerte de los padres de Raftalia, su vida como esclava y las distintas torturas por las que pasó. Ellos fueron testigos de todos y cada uno de estos eventos. Lo que hicieron, nada, absolutamente nada. Cuando Sadina terminó su explicación, Naofumi, furioso por las injusticias que pasó Raftalia y que pudieron ser evitadas, decidió seguir la declaración anterior de los ninjas y declarar la guerra contra Kutenlo. Si ellos querían una guerra, debían estar listos para ser invadidos, porque tomarían su nación. La invasión para conquistar Kutenlo fue más difícil y más fácil de lo que pensaron. En un principio, la mayoría del grupo no pudo ingresar al país debido a una barrera, pero con la ayuda del dragón del agua, la bestia guardiana de este país, Naofumi, Raftalia, Sadina y Gaelion lograron ingresar y liberar la barrera, aunque casi son derrotados debido a las habilidades y armas especiales de este país, que restringen y anulan gran parte del poder de los héroes. Aún así, salieron victoriosos y comenzaron oficialmente una revolución. Desde antes, los habitantes del país se encontraban insatisfechos con el emperador actual. Este era un niño y había declarado una ley de no matar a ningún ser vivo, entre los que se incluyen los monstruos, a los que el emperador actual adora, por lo que cada vez que uno de estos ingresaba a una aldea o ciudad, no podían ser detenidos. Incluso si era para salvar la vida de alguien, si el monstruo moría, el castigo para el salvador era la pena de muerte. Debido a esta ley, el pueblo no podía cazar para alimentarse y solo podían depender de algas marinas para su alimentación diaria, porque la gran demanda de frutas y verduras llevó a que la escasez y el precio de estas se eleve hasta el punto que el ciudadano promedio no puede permitirse comprarlo y solo puede morir de hambre. Estos hechos llevaron a que la población solo necesite un símbolo para la revolución, y con la aparición de Raftalia, todos los que estaban insatisfechos con la situación actual se unieron a su bando. Solo quedaron los soldados más leales al emperador y las fuerzas corruptas en el gobierno.
Entonces empezó la conquista. Se fueron tomando ciudad por ciudad, mientras se iban acercando al centro de la nación, a su capital. Pero antes de invadir el cuartel general enemigo, tomaron un desvío para capturar la antigua capital, donde se realizó un ritual para coronar a Raftalia como la nueva emperatriz celestial y darle nuevos poderes. Respecto a la situación de guerra, encontraron menos resistencia de lo que esperaban, porque cuando capturaban una ciudad, los habitantes los recibían agradecidos, y cuando Raftalia hacía un desfile para promover su causa, celebraban el ascenso de un nuevo emperador, en este caso, una emperatriz. Finalmente, llegó el momento del combate final, la captura de la capital. En este combate tendrían que luchar con la hermana menor de Sadina, Sildina, quien solicitó un duelo contra su hermana, pero hablaremos de este combate en el video de Sadina, por lo que adelantando, con ayuda de la poseída Sildina, Raftalia y su grupo ingresan con facilidad a la capital. Se podía ver humo y fuego en todas partes, junto a soldados caídos, de los que se desconoce su vida y muerte. El camino estaba despejado, al menos hasta que alcanzaron a Sildina, quien con un gran martillo estaba aplastando el cuerpo de su enemigo. Después de esto, hubieron algunos inconvenientes más, pero al final lograron derrotar a todos los enemigos. Parecía que la conquista de Kutenlo podía llegar a su fin con la ayuda inesperada del supuesto enemigo, pero no podía ser tan fácil. La Sildina poseída, o como se reveló a sí misma, la ancestra de Raftalia, la retó a un duelo, donde si Raftalia ganaba, vivía, pero si perdía, moría. Era un duelo que no tenía sentido aceptar. Así lo pensaron Naofumi y el resto del grupo, pero Raftalia sintió que debía aceptar, no por orgullo, sino porque sentía que había algo que podía aprender de su ancestro. Entonces el combate comenzó. Raftalia y su ancestro empezaron a luchar con ilusiones. Para el espectador, múltiples versiones de ambas empezaron a chocar entre sí, pero en realidad las dos solo empezaron a intercambiar golpes entre sí. Raftalia cortaba con su katana y el ancestro golpeaba con su martillo. Continuaron así hasta que el ancestro, demostrando un dominio superior en las ilusiones, engaña a Raftalia con un clon suyo y aprovecha la apertura para golpear su costado y mandarla a volar. Raftalia resiste el dolor del golpe y se levanta nuevamente para enfrentar a su ancestro. El combate continúa, donde Raftalia es superada por su ancestro, en especial cuando empezó a utilizar los poderes de la emperatriz celestial, anulando y restringiendo los poderes de Raftalia. Y a pesar de tener el mismo poder, la diferencia en experiencia hizo que cada ataque de Raftalia fracase, pero aún no se había rendido. Con cada ataque, técnica y habilidad que intercambiaban, Raftalia iba aprendiendo, entendiendo instintivamente los poderes de la emperatriz celestial. Entonces, antes que su ancestro conectara otro ataque, Raftalia comprendió la esencia del mismo y anuló el ataque con el suyo propio. A partir de ese momento comenzó el contraataque de Raftalia, pero ya estaba agotada de la larga lucha, por lo que tuvo que jugársela a un último ataque donde puso toda su energía restante. Pero su ancestro no la dejaría ganar, balanceando su martillo con toda su fuerza en contra de Raftalia, y justo cuando pensó que iba a golpearla, Raftalia desapareció en el aire, reapareciendo detrás de su ancestro y realizando un corte descendente con toda su fuerza y energía. El corte golpeó al ancestro y Raftalia aprovechó para liberar la posesión. El ancestro no se resistió y mientras se desvanecía le dijo a Raftalia que aprobó. Con el último obstáculo derrotado, capturaron al emperador y Raftalia fue reconocida oficialmente como la nueva emperatriz celestial. Pasaron unos días desde que Raftalia se volvió emperatriz. Se encontraba descansando con Naofumi en una habitación mirando ambos las flores de Sakura. Entonces empiezan a hablar de sus planes futuros. Raftalia quería aprender más del país en el que vivieron sus padres, pero no quería gobernar el reino como la emperatriz, por lo que dejó el país a cargo de los líderes de la revolución, planeando regresar cuando la necesiten. Después de todo, para Raftalia, ser un miembro más de su aldea, en la que todos viven felices y luchar como la espada del héroe del escudo, era suficiente para ella. Simplemente vivir como Raftalia.